Capítulo 35. La violencia desatada. 30 de enero del año central 1643, Federación de Mu, capital de Otaheit, corredor del Consejo Ejecutivo. En la ciudad donde la nieve caía suavemente, se levantaban incendios y humo negro por todas partes en la capital de Otaheit. Los vehículos eran volcados o incendiados por multitudes que se habían convertido en disturbios. Los edificios de oficinas y otras estructuras tenían sus ventanas y puertas de vidrio rotas, y se les arrojaban piedras e incendiaban. Los incendios se limitaban a vehículos y edificios de oficinas y fábricas de capital japonés, tiendas que vendían productos japoneses, así como instalaciones relacionadas con el gobierno central de la Federación de Mu, y residencias de figuras clave del gobierno y propietarios de grandes fortunas. En medio de las calles en llamas, decenas de miles de personas marchaban en manifestación, y algunos incluso portaban armas como tubos de hierro y cócteles Molotov. La mayoría de ellos pertenecían a la clase trabajadora. Japoneses, fuera de Mu. No perdonaremos al gobierno central que se alía con Japón. Mu no es un estado vasallo de Japón. Devuélvanos el trabajo a nosotros, los trabajadores. No perdonaremos a Japón que nos robó el trabajo. No permitiremos que Mu sea esclavizado por el emperador mágico. Expulsen a los japoneses. Multitudes alborotadas y manifestantes gritaban y marchaban por toda la ciudad. Japón ya había acumulado odio entre la clase trabajadora de Mu, y en la conferencia de liderazgo de los 11 países, Emor los había acusado de ser peones del emperador mágico. A pesar de esto, el gobierno central de la Federación de Mu no rompió su postura de alineación con Japón. Y con la llegada del invierno y el aumento en el costo de la calefacción, la frustración del público explotó, provocando manifestaciones y disturbios masivos en varias partes de Otaheit. El gobierno central debe suspender de inmediato el intercambio con Japón. Son los peones del emperador mágico. Alíñense inmediatamente con Milicial y Emor. Devuélvanme mi trabajo. No tengo salarios y ni siquiera puedo comprar comida para mi familia. El costo de la calefacción es demasiado alto. No podremos pasar el invierno. Funcionarios del gobierno central, políticos y gente rica. Salgan de sus escondites. Los mataremos a ustedes y a los japoneses. Salgan de una vez. Las decenas de miles de manifestantes marchaban, expresando ruidosamente su descontento con el gobierno, y se dirigían a la avenida principal frente al corredor del Consejo Ejecutivo, donde se encontraban la sede del gobierno central y la residencia presidencial. La capacidad de estos manifestantes para reunir a decenas de miles de compañeros se debió en gran parte a la existencia de la red de Internet importada de Japón. La red que se había extendido por todo el país en poco más de 2 años desde el inicio de los intercambios con Japón, junto con los terminales móviles japoneses simplificados vendidos a un precio apenas accesible para los trabajadores, hizo posible la convocatoria de manifestaciones masivas a una escala de decenas de miles de personas. Irónicamente, los manifestantes que abogaban por la exclusión de Japón del territorio de Mu habían provocado esta conmoción utilizando la red de comunicaciones y los terminales móviles de fabricación japonesa. Manifestantes. Somos la policía central. Arrojen sus armas y disuélvanse inmediatamente. Disuélvanse y retrocedan. Retrocedan. Sin embargo, el corredor del Consejo Ejecutivo, hacia donde se dirigían los manifestantes, ya estaba ocupado por escuadrones de policía de la Policía Central de Otaheit, y las dos partes llevaban horas enfrentándose. El comandante de la policía, megáfono en mano, advertía con voz ronca, pero la respuesta de los manifestantes se devolvía en forma de lanzamiento de piedras y cócteles Molotov. Los escuadrones de policía en primera línea se defendían formando una línea horizontal con grandes escudos antidisturbios. Los escudos grandes eran suministrados por la Policía Metropolitana de Tokio de Japón. Los modelos antiguos estaban hechos de duraluminio super duraluminio sin protección antibalas, y la Policía Metropolitana de Tokio los había suministrado para reemplazarlos con escudos antibalas de policarbonato. Aunque no eran antibalas, eran más que suficientes para el control de disturbios. No, lo japonés no era solo el escudo. Las viseras de los cascos que usaban los oficiales, las granadas de gas y las pistolas de gas que esparcían gas lacrimógeno, las radios, y los vehículos de seguridad como furgonetas policiales y cañones de agua eran todos de fabricación japonesa. El equipo policial japonés, creado a partir de las lecciones aprendidas de los movimientos estudiantiles y las luchas por el Tratado de Seguridad, era excelente para el combate antidisturbios, y la policía de Mu había introducido grandes cantidades de artículos excelentes.
De hecho, los escuadrones de policía desplegados habían recibido entrenamiento de los escuadrones antidisturbios de la Policía Metropolitana de Tokio de Japón, por lo que tanto el personal como el equipo eran casi en su totalidad de origen japonés. La única diferencia con la policía japonesa era que el equipo estaba pintado con las especificaciones de la Policía Central de Otaite, y que las pistolas no eran japonesas, ya que se consideró que las fabricadas en Mu eran suficientes. Los manifestantes que abogaban por la expulsión de Japón del territorio de Mu se enfrentaban a escuadrones de policía que habían recibido equipo y entrenamiento de Japón. Estos manifestantes han estado aquí por horas. Son gente sin trabajo y con mucho tiempo libre. Totalmente, pero podemos tomar descansos, y como hace frío hoy, no se darán por vencidos si esperamos un poco. Eso espero, gracias por la comida, me toca irme. Deja la basura ahí. Mientras los manifestantes y los escuadrones de policía de primera línea seguían enfrentándose. Detrás de los vehículos de los escuadrones de policía, se había instalado un área de descanso para resistir las largas horas de guardia, y se realizaban rotaciones regulares con la primera línea. Los manifestantes se esforzaban por expresar sus opiniones y mostraban cierto cansancio, pero los escuadrones de policía tenían cierto margen de maniobra, comiendo incluso fideos instantáneos en vaso japoneses. ¿Qué es eso? Mientras un oficial regresaba después de su descanso, vio una columna de camiones militares que se dirigía hacia el corredor del Consejo Ejecutivo desde una calle principal donde no había muchos manifestantes. Muchos soldados del Ejército de Tierra iban subidos en la parte trasera de los camiones. Algunos camiones llevaban grandes cantidades de equipo desconocido, como pequeñas máquinas voladoras. ¿Qué pasa? No, esa columna es del Ejército Federal, ¿verdad? No he oído que el ejército haya sido desplegado para el orden público. ¿Por qué están aquí? Es cierto. Los oficiales de policía no lo sabían, pero en ese momento, el gobierno central había obtenido información, filtrada por el Ministerio de Información de Japón, de que alguien iba a llevar a cabo actos de sabotaje aprovechando los disturbios masivos en la capital de Otaite. No se sabía qué tipo de sabotaje se llevaría a cabo, pero el gobierno central se preparó para ello, desplegando unidades del Cuerpo de la Guardia Nacional del Ejército Federal de Mu por adelantado, listas para la intervención de emergencia. Y el equipo parecido a pequeñas máquinas voladoras que el oficial vio, los pequeños drones suicidas, un nuevo armamento desarrollado por el Ejército Federal de Mu con tecnología japonesa, también se transportaban en grandes cantidades en previsión de actos de sabotaje. Japón, que quería obtener la mayor cantidad de divisas posible, había construido numerosas fábricas en Mu, permitiendo que sus productos se produjeran en Mu mediante ensamblaje o licencias. Los drones se fabricaron utilizando tecnología derivada de estos productos. Estos eran drones con un sistema de reconocimiento facial. En caso de emergencia, estaban destinados a localizar a los agentes encubiertos desde el aire y estrellarse contra ellos en un ataque suicida. Sin embargo, las características de este equipo resultaron contraproducentes. Misma hora capital de Otaite, zona en construcción. El sabotaje que el gobierno central temía era en realidad bastante pequeño. Esto se debía a que solo eran unos pocos agentes encubiertos equipados con rifles de francotirador. Dos siluetas se agitaban en los pisos superiores de un rascacielos en construcción, frente a la avenida principal donde los manifestantes y la policía se enfrentaban. Ambas siluetas estaban envueltas en capas negras, y sus apariencias no se podían distinguir claramente. Sin embargo, el rostro que se asomaba por la capa era el de un elfo de pueblo, común en la área de la primera civilización, y una de las siluetas portaba un rifle en sus manos. Era el rifle Sílfide, el rifle de infantería reglamentario del Sacro Imperio Milicial, en su versión de francotirador. No hace falta decir que eran agentes encubiertos de Milicial. Uno de los agentes encubiertos utilizó un dispositivo de comunicación mágico con forma de maletín para un breve intercambio de información, y al terminar, se acercó a su compañero, que sostenía el rifle Sílfide. Ha llegado una comunicación mágica de largo alcance, LRMC, de la metrópoli. Según lo planeado, a las 18 horas de hoy, francotiraremos a los escuadrones de policía de la Policía Central de Otaite. Eso es todo. Entendido. Pero, ¿realmente funcionará? ¿Qué? ¿Te asusta disparar? No, no es eso, sino después de que esta misión tenga éxito. Confundir los disturbios de Otaite con un francotirador y hacer que el gobierno federal de Mu centre su atención en el interior, ¿crees que funcionará tan convenientemente para que avancemos en la guerra contra Japón? ¿Quién sabe? Nosotros solo seguimos las instrucciones de arriba.
No necesitamos preocuparnos por lo que nos espera después de la orden. Tú solo tienes que disparar un tiro contra la policía para crear confusión, y eso es todo. ¡Qué respuesta tan mundana! El agente encargado de disparar dirigió su mirada hacia la torre del reloj que se alzaba en el lado oeste de la ciudad de Otaheit. La manecilla larga del reloj estaba a punto de marcar las 6 de la tarde. Ya es hora, murmuró y adoptó la postura de francotirador. Su acompañante también se puso en posición junto al spotter, dispositivo de detección de ondas mágicas telescópico, que ya estaba instalado, comenzando a observar los datos necesarios para el disparo. No se lo tomen a mal, la culpa es suya, Mu, por aliarse con Japón, el peón del emperador mágico. En el paisaje que se proyectaba a través de la mira mágica del rifle sílfide del agente, había una multitud de oficiales de policía de la Federación de Mu alineados. El proyectil mágico de energía cinética cargado en su arma estaba a punto de causar una masacre entre ellos en cuestión de minutos. Sin embargo, no eran los únicos agentes encubiertos. En el piso superior de un hotel, a menos de 200 metros del edificio en construcción en Otaheit, donde los agentes de Milicial estaban apostados. En una habitación tenuemente iluminada con las luces apagadas, en un hotel con una apariencia que recordaba al Wall Street Core de Nueva York en la tierra, dos siluetas también se agitaban. Pero no eran agentes de Milicial. Los dos hombres del hotel vestían smoking negro, que se distribuía comúnmente en Nu, por lo que su atuendo no llamaría la atención entre los huéspedes del hotel. Sin embargo, sus rasgos faciales no eran los de los habitantes de Nu ni los de los elfos de pueblo de Milicial. Aunque los rasgos faciales básicos de los habitantes de Mu suelen ser poco distintivos, como si fueran una mezcla de extranjeros y japoneses. A pesar de que uno tenía ojos rasgados y suaves y el otro tenía ojos de gato con un lunar de lágrimas, ambos tenían rostros delgados, cabello rubio y piel clara. El rifle que sostenía uno de los hombres no era del ejército de Milicial. Se parecía al rifle Kar-98K desarrollado en Alemania en la tierra, pero estaba cargado con el mismo cartucho de 7,758 milímetros que utilizaba el ejército imperial japonés. Era el rifle de caballería tipo 98 de fabricación del Imperio Grab-Alcas. ¿Estás listo para el disparo? Sí, estoy listo cuando quieras. No he matado a gente de otro mundo desde la guerra de Parpaldía, me pican los brazos. Ellos eran agentes encubiertos del Imperio Grab-Alcas. Sin embargo, no eran agentes encubiertos regulares que pertenecían a la Oficina de Inteligencia o al Regimiento de Asesinato del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino mercenarios de una empresa de mercenarios con sede en el Imperio. Pero el jefe El Chilgo es un explotador. Intensifica los disturbios en Mu hasta convertirlos en una guerra civil y crea una oportunidad para que el ejército imperial intervenga, dice. No se puede evitar. Si el ejército imperial se mueve, las fábricas se mueven. Si las fábricas se mueven, el dinero circula. Y le llega dinero al jefe El Chilgo, quien nos contrató, a la empresa Karslane, y nosotros, los mercenarios, ganamos dinero, ¿verdad? Así es. Si lo sabes, haz tu trabajo. Sí, lo entiendo. La razón por la que estos mercenarios Grab-Alcas estaban allí era solo una. La solicitud, o más bien, la orden, del Chilgo, presidente de Karslane Company, la mayor empresa de municiones del imperio. Para Karslane, que quería hacer una gran fortuna con la demanda de guerra, si la conmoción en Mu empeoraba, se crearía una probabilidad de intervención del ejército imperial, lo que sería una oportunidad para obtener grandes ganancias. Sin embargo, por el momento no había señales de que el ejército imperial se moviera, por lo que no había más remedio que empeorar la situación actual. El Chilgo contrató a mercenarios que operaban en el continente de Mu y los envió a Otaheit como agentes encubiertos. Para ser precisos, fue Oldeika, el subsecretario del Palacio Imperial, quien tenía vínculos corruptos con Karslane Company, quien dio la orden a El Chilgo, y El Chilgo se la dio a los mercenarios, lo cual fue un proceso bastante complicado. Pero los mercenarios no conocían esos detalles. Ya casi son las 6 de la tarde, bien, justo a las 6 en punto, dispararé el tiro. Solo faltan unos minutos. Por cierto, ¿a dónde debería disparar? ¿Por qué no disparas a los manifestantes al azar? Eso causará confusión. Cierto. Bien, hagámoslo. Simplemente, como no eran agentes encubiertos regulares, los mercenarios eran bastante descuidados. A pesar de ser exmilitares con excelentes habilidades de tiro, en otros aspectos eran mediocres. El mercenario encargado del disparo miró a través del visor de 4 aumentos montado en el rifle de caballería tipo 98.
Lo que se veía eran las decenas de miles de manifestantes formados por trabajadores de Mu. En unos minutos, su rifle de caballería estaba a punto de escupir un proyectil de alta precisión y letal, gracias a su cerrojo, que era eficiente para el sellado de gas. Sin embargo, había otra presencia en este lugar. En la azotea de un rascacielos de estructura de acero, que a los ojos de un japonés parecería de la vieja guardia, se encontraba una mujer pequeña con un rifle de francotirador y un abrigo. Llevaba un casco con algo parecido a unas gafas de realidad virtual, y su cabello plateado que fluía desde allí se combinaba con la oscuridad de la noche, creando una atmósfera inusual. Ella presionaba su mano contra un pequeño dispositivo de comunicación mágico portátil en su oído, conversando con un contacto de comunicaciones lejano. Enlil, aquí Lata. Enlil recibiendo. Lata, informa la situación. Lata Enlil. Estoy en espera en el punto de francotirador. Siluetas parecidas a francotiradores cerca del edificio en construcción y el hotel. Parecen no haberme notado. Enlil entendido. ¿Cambiamos el punto de francotirador? No, el disparo se ejecutará a las 18 según lo planeado. Me retiraré inmediatamente después del disparo. Entendido. Enlil a Lata, ejecuta el disparo contra los escuadrones de policía de la Policía Central de Otaite según lo planeado. Hora de disparo programada, 18 de hoy. Gloria a Ravernal. Lata Enlil, entendido. Gloria a Ravernal. Fin de la comunicación. Al terminar la comunicación, ella desplegó el bípode del rifle de francotirador y lo colocó en la azotea. El rifle era un arma mágica de proyectiles de energía cinética que usaba proyectiles explosivos mágicos, pero no era de fabricación milicial. Después de colocar el rifle, se quitó el abrigo, revelando su silueta a la luz del día. Aunque el casco era extraño, su atuendo también era extremo. Su leotardo de esmalte destacaba su figura, y la cremallera que iba desde el cuello hasta el ombligo estaba completamente bajada, revelando sus senos blancos y voluptuosos que creaban un valle apretado. El cinturón que rodeaba su busto estaba destinado originalmente a colgar varios artilugios, pero por ahora no parecía tener otro propósito que levantar sus dos colinas. El corte alto en forma de V acentuaba sus nalgas fértiles en forma de melocotón con curvas suaves, de las que sobresalía carne de trasero también blanca. Y con pequeñas alas blancas y negras creciendo en su espalda, se acostó boca abajo en la azotea, y sus bolas blancas del tamaño de sandías se aplastaron contra el suelo, cambiando de forma como si amasaran pan, aplanándose en forma ovalada como un kagami mochi. Cada vez que movía su cuerpo para tomar la mejor posición, la tela negra y brillante emitía un sonido de clic mientras se incrustaba en su trasero, lo que incluso le causaba dolor. Sacó un cable del costado del casco. Lo conectó al lateral del visor, que era de forma rectangular y sobresalían varios dispositivos, en lugar de ser el tubo habitual. Luego, presionó el botón de inicio con el pulgar. ¡Uk! Un gemido de angustia escapó involuntariamente. El visor era el producto de la locura, creado por el Imperio Anon-Rial después de numerosos experimentos humanos. Específicamente, se basaron en los registros de desarrollo de armas biológicas de un antiguo imperio mágico y pensaron en garantizar la precisión y reducir el retraso al conectar un dispositivo de sincronización mágico directamente a la médula espinal. Era algo así como un sistema de control de tiro humano. Ya había producido docenas de personas discapacitadas. Además, como su producto, también era posible la guía por imágenes basada en la capacidad de memoria del sujeto experimental. En términos sencillos, podía hacer lo mismo que el buscador del misil aire-superficie guiado tipo 93 ASM-2 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Ella atrapó el objetivo al que debía disparar dentro de un anillo. El anillo exterior todavía estaba cubierto por una neblina naranja, pero ella, convertida en un arma humana, no pensó en nada. Debido a que estaba conectada directamente al rifle, dispararía la bala al objetivo exactamente a las 6 de la tarde. En cuanto a la tecnología de francotirador, superaría no solo a los francotiradores de Graval casi milicial, sino incluso a la Fuerza de Operaciones Especiales de Japón. Gloria a Ravernal. Ella susurró justo antes de aplicar fuerza a su dedo en el gatillo. La razón por la que estaba allí era simplemente para empeorar el caos en Otaite y arrojar este mundo a un torbellino de mayor caos. Eso era todo, y eso era lo que ella y su patria deseaban.
Y exactamente a las 6 de la tarde, los agentes encubiertos de los 3 países, sin haberse puesto de acuerdo, dispararon simultáneamente por pura coincidencia. 3 proyectiles letales, disparados desde 3 ubicaciones, se abalanzaron sobre la policía y los manifestantes a velocidad supersónica. Misma hora capital de Otaheite, corredor del Consejo Ejecutivo. El sonido del disparo resonó repentinamente en la avenida principal. Los disparos hirvientes resonaron en la plaza nocturna, y los 3 proyectiles disparados impactaron a diferentes oficiales de policía y manifestantes. Gua. Ga. Las balas de rifle supersónicas disparadas por los francotiradores impactaron en 2 policías que se enfrentaban en primera línea con los manifestantes y en un manifestante. Una bala que golpeó a la policía penetró el torso de un oficial de primera línea a través de su gran escudo. La otra bala estalló la cabeza de un oficial, el líder del escuadrón de gas que esperaba en la retaguardia con una pistola de gas en la mano. Después de que los gritos de muerte y la sangre fresca salpicaran los alrededores, un fuerte disparo resonó. Debido a la velocidad supersónica, el sonido del disparo se reflejó después del impacto. Nos han disparado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Es un tiroteo. Tiroteo. Los escuadrones de policía de la Policía Central, que hasta hace un momento se enfrentaban a los manifestantes con calma, cayeron en pánico instantáneamente. ¿Dónde? ¿Desde dónde dispararon? Escóndanse detrás de la furgoneta de seguridad. Disparen gas, gas. Bloqueen la visibilidad. En medio del pánico, donde las órdenes y los gritos se mezclaban, los policías con pistolas de gas lanzaron granadas de gas lacrimógeno como cortina de humo, y el humo blanco comenzó a flotar por toda la avenida principal. Mientras tanto, también se desató el pánico entre los manifestantes. El proyectil de 7,7 milímetros disparado por el agente de Grab Alcas impactó en la cabeza de un trabajador de mediana edad que lideraba los cánticos en la primera línea de la manifestación. La ojiva supersónica reventó el cráneo del trabajador, esparciendo sangre fresca y sesos por los alrededores. Un ama de casa con nervios débiles que participaba en la manifestación gritó, y la manifestación cayó en pánico de inmediato. Además, el gas lacrimógeno disparado por la policía comenzó a bloquear la visibilidad, lo que exacerbó la confusión. ¿Qué? Fueron los policías los que dispararon. Finalmente cometieron un acto de violencia. No los perdonaremos. No perdonen a los sirvientes del gobierno podrido. A la carga. ¡Oh! La multitud confundida cargó contra los escuadrones de policía. Aunque su visión y órganos sensoriales estaban paralizados por el gas lacrimógeno, los manifestantes se lanzaron a través de la cortina de humo sin inmutarse. Por su parte, la policía también se dio cuenta de la carga de los manifestantes debido a sus gritos y el ruido de la multitud. Capitán, los manifestantes están cargando. ¿Qué? Cañón de agua, no dejen que se acerquen. Entendido. Comenzando la descarga de agua. Varios cañones de agua a alta presión, excedentes de la Policía Metropolitana de Tokio de Japón, dispararon chorros de agua a alta presión directamente contra los manifestantes. Algunas personas de la manifestación que recibieron el impacto directo del chorro de agua salieron volando, pero esto no fue suficiente para hacer retroceder el tsunami de la multitud que cargaba y llenaba toda la avenida. No funciona, hay demasiados, no se detienen. Maldición. Vienen, posición, todos listos. El comandante ordenó que levantaran los escudos grandes. Los oficiales de policía, decididos, colocaron un pie hacia atrás y los escudos grandes hacia adelante para empujar. En ese momento, la multitud de manifestantes se estrelló contra ellos. Por un instante, la policía fue empujada por la ola de manifestantes, pero pronto contraatacaron. Sin embargo, la multitud en la parte trasera continuó llegando, y la policía comenzó a ser empujada lentamente. A pesar de haber recibido entrenamiento del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Metropolitana de Tokio de Japón, incluso con los resultados de ese entrenamiento, era difícil empujar a las decenas de miles de personas que se abalanzaban sobre ellos. En la primera línea, los manifestantes que habían superado el cordón de seguridad comenzaron a pelear con los policías, golpeándose y pateándose en un cuerpo a cuerpo. Es más, la multitud estaba rompiendo la pared de policías y superando la línea de defensa policial. Esto es malo, nos están empujando. Parte del cordón fue superado. Enviamos personal en espera como refuerzo, pero la multitud que irrumpió es demasiada y no podemos manejarlo. Maldita sea. Contacten a la sede, el cordón de seguridad frente al corredor del Consejo Ejecutivo está siendo superado, solicitamos refuerzos con urgencia. Entendido.
El comandante dio órdenes maldiciendo, y su subordinado respondió. Siguiendo esa instrucción, se envió una solicitud de refuerzos a la sede de la Policía Central de Otaheite a través de la radio policial. Dada la situación actual de disturbios y manifestaciones en toda Otaheite, no había unidades de policía de refuerzo que pudieran enviarse al frente del corredor del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, afortunadamente, las unidades del Ejército Federal estaban desplegadas en el corredor del Consejo Ejecutivo. La sede de la Policía Central solicitó apoyo del Ejército Federal a través del Gobierno Central. Nadie podría haber predicho que esa solicitud, precisamente, daría lugar a la tragedia posterior. El hecho de que el Gobierno Central hubiera desplegado unidades de drones suicidas, una fuerza particularmente especializada dentro del Ejército Federal, para prepararse para el sabotaje. Y el hecho de que el Gobierno Central, a partir de la solicitud de la sede de la Policía Central y el informe de la ruptura del cordón de seguridad frente al corredor del Consejo Ejecutivo, se equivocó y se conmocionó al pensar que el sabotaje estaba inminentemente frente a ellos. La fuente de información era el flamante Ministerio de Información de Japón, y fue obtenida a través de sofisticados equipos de inteligencia en los que el gobierno de Mu confiaba casi ciegamente. Debido a estos factores, el gobierno central dio una orden que podría describirse como una sobrereacción al Ejército Federal. Misma hora capital de Otaheite, corredor del Consejo Ejecutivo, calle trasera columna militar de la Federación de Mu. Ante los disturbios, hubo movimiento en la columna del Ejército Federal que esperaba en una calle trasera cercana. Uno de los comandantes, con el auricular de un radioteléfono japonés, un dispositivo de terminal de suscriptor móvil, en la mano, recibía órdenes de un comandante superior. Sí, confirmo, ¿está realmente seguro de esto? La voz del comandante mostraba un rastro de confusión. Y con razón, la orden que había recibido era una orden de represión armada dirigida a civiles, por lo que era natural que el comandante dudara. No importa. Son fuerzas separatistas incitadas por Grabal casi milicial. Usted debe lanzarles esos juguetes de una vez. Ejecute la orden de inmediato. Sí, entendido, procederé de inmediato. Al recibir la orden del comandante superior, que gritaba de manera bastante histérica, el comandante de la unidad colgó el auricular y respiró hondo. Aunque él mismo tenía dudas, como militar federal tenía la intención de recibir y ejecutar la orden fielmente. Esa determinación se consolidó en ese respiro. Tomó el auricular del dispositivo de comunicación y lo cambió al modo de transmisión. La radio se conectó con las unidades bajo su mando. Atención a todo el personal, atención a todo el personal. El gobierno central ha emitido una declaración de estado de emergencia nacional. A partir de ahora, comenzaremos la operación especial Alfa debido a la situación de emergencia. Tras las palabras del comandante, los miembros de la unidad Abeja Negra y los camiones dispersos por las calles traseras se pusieron en posición de combate mientras escuchaban la radio. La tensión recorrió a los miembros de la unidad, que escuchaban atentamente la radio. Actualmente, la Policía Central ha entrado en combate total con los manifestantes, pero la situación es desfavorable. Primero, apoyaremos a la Policía Central. Que cada uno de ustedes ofrezca coraje y lealtad a la Federación. Aquí Compañía 1, entendido. Aquí Compañía 2, entendido. Compañía 3, estamos listos en cualquier momento. Esta unidad era la primera fuerza especial del Distrito Militar Central, creada como la primera unidad de ataque con drones no tripulados pequeños del Ejército Federal. Su nombre en clave era Unidad Abeja Negra, una unidad especializada en operaciones encubiertas que había introducido un gran número de drones suicidas para el combate antiguerrilla. Al recibir los informes de cada unidad, el comandante miró el video aéreo de los drones que ya habían despegado de la calle trasera en una tableta que sostenía con una mano. Al ver a los ciudadanos avanzar hacia el corredor del Consejo Ejecutivo con armas y cócteles Molotov, el comandante de la unidad dio una orden fría. Primero, eliminaremos a los antipatriotas. Lancen los drones. Entendido, todas las unidades, lancen drones. Desplieguen en el aire. La orden fue transmitida inmediatamente a cada lugar, y comenzaron a actuar. Se retiró la lona del camión mediano que acompañaba a la unidad, un vehículo modificado de la serie de camiones tipo 73 importados de Japón, revelando una gran cantidad de drones y lanzadores en su interior. Los drones eran drones civiles de fabricación japonesa, pero llevaban algún tipo de objeto similar a arcilla adherido a la parte inferior. En esta calle trasera no había nadie alrededor, lejos de la vista de los ciudadanos. Mientras la atención de los ciudadanos estaba centrada en los manifestantes, lanzaron continuamente los drones.
Los drones encendieron sus cámaras, volaron hacia el cielo en vuelo semiautónomo y formaron un enjambre. Luego, los drones se dirigieron hacia los ciudadanos, volando en formación de enjambre. Misma hora capital de Otaheite, plaza central del corredor del Consejo Ejecutivo. Los ciudadanos, sin saber que estaban siendo atacados por drones suicidas, incendiaban una institución gubernamental tras otra. La sede de la Policía Central de Otaheite ya estaba rodeada y se le arrojaban cócteles Molotov. El edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores también estaba rodeado, y un funcionario de ese ministerio que casualmente se encontraba en un coche en la calle fue detenido por los ciudadanos. Alto, por favor, soy un diplomático, no tengo nada que ver. No te burles. Ustedes continuaron la relación con los japoneses. Nos estrangularon con tratados desiguales, te mataremos. Mientras las personas que no pudieron escapar eran víctimas de estos actos de violencia, la multitud enfurecida avanzó aún más. Si encontraban una tienda que vendiera productos japoneses en su camino, sin piedad rompían las persianas, saqueaban repetidamente y destruían los productos japoneses. Los alborotadores se dirigían al centro, donde se encontraban muchos de los núcleos del gobierno. Vamos. Vamos a ocupar la casa de la asamblea tal como está. Matemos a los sirvientes del gobierno. Oh. Mientras los enfurecidos ejercían violencia indiscriminada, uno de los participantes en la manifestación se detuvo al escuchar un sonido en el cielo. ¿Qué es ese sonido? Oye, ¿no será una máquina voladora militar? No te preocupes, el ejército no puede atacarnos de todos modos. Vamos, avancemos. Sin embargo, el sonido, parecido a un zumbido, se hizo progresivamente más fuerte y cercano. Otros participantes también notaron la anomalía del sonido y miraron al cielo. Oye. Algo viene del cielo. ¿Eso es, un drone? Entonces, un participante con buena vista vio innumerables objetos volando en el cielo nocturno nevado. Al mismo tiempo, varios drones detectaron a los manifestantes mediante reconocimiento facial y, basándose en la información previa, el programa de los drones los reconoció como objetivos hostiles. Los drones descendieron de forma autónoma, se lanzaron inmediatamente contra los manifestantes y detonaron los explosivos de alto rendimiento que llevaban en sus vientres. ¡Uah! ¡Cuque! Se inmoló. Los drones que explotaron frente a los participantes arrojaron fragmentos de la aeronave, causando daños en los cuerpos de los manifestantes. Los cuerpos de los participantes, que no esperaban que los drones se inmolaran, fueron destrozados por los fragmentos, sus órganos internos estallaron y murieron instantáneamente. Al ver a varios participantes caer al suelo, alguien gritó con el rostro pálido. Esto es malo, todos corran. Rápido. Vienen cientos de ellos. Pero antes de que pudieran advertir del peligro, el enjambre de drones suicidas se abalanzó aún más sobre la multitud. Era un enjambre de drones en un número vasto que podría ascender a decenas o incluso cientos. La multitud huyó a toda prisa, pero los drones los alcanzaron rápidamente con su velocidad de descenso, y las explosiones se sucedieron una tras otra, matando a los manifestantes. Alto, no quiero morir. Ayúdame, Gua. ¡No! No me apunten a mí. La multitud frente a la casa de la asamblea se dispersó y huyó, pero el ataque de los drones, que los habían identificado como enemigos, no cesó. Se dice que el ataque continuó hasta que casi toda la multitud fue aniquilada. Ese día, se estima que más de 1000 ciudadanos murieron por ataques de drones suicidas en varios lugares de Otaheite, incluido el frente del corredor del Consejo Ejecutivo. Poco después del ataque, el gobierno central declaró la ley marcial en Otaheite. Las unidades del Distrito Central del Ejército Federal se desplegaron en varios puntos de la ciudad, y los disturbios terminaron. Sin embargo, este incidente provocó que la frustración que varias personas y facciones dentro de la Federación de MU sentían hacia el gobierno central explotara. Transmisión en vivo en redes sociales difundida en varios puntos de la Federación de MU, cuenta. Mando General del Distrito Militar Occidental del Ejército Federal de MU. Inicio de la transmisión en vivo. UNAM. Ciudadanos de la Federación de MU, y a todos los que puedan estar viendo esta transmisión. Lamento la conmoción a estas horas de la noche. Soy el coronel Frisk, comandante de la Tercera Brigada de Tanques Independiente, perteneciente al Distrito Militar Occidental del Ejército Federal de MU. Esta cuenta solía ser la del Mando General del Distrito Militar Occidental, pero ya no lo es. Hemos tomado el control de las instalaciones de comunicación del Mando General del Distrito Occidental y estamos transmitiendo a través de nuestras unidades de comunicaciones subordinadas. Esto significa que nos hemos rebelado contra el ejército del gobierno. Queremos que entiendan esto primero.
Ahora, permítanme explicar por qué hemos tomado estas medidas. En primer lugar, nuestro gobierno adoptó medidas increíblemente duras. El gobierno masacró a la gente que manifestaba, a sus propios ciudadanos, con drones. Aunque la prensa aún no lo ha cubierto, valientes ciudadanos de Otaheite subieron esas escenas horribles a las redes sociales antes de que el gobierno pudiera censurarlas. Gracias a eso, pudimos conocer la verdad. En segundo lugar, se nos dio una orden similar. En medio de la declaración de ley marcial, se ordenó que cualquier ciudadano que realizara acciones sospechosas podía ser fusilado. Dudamos de su cordura, y todavía no podemos creerlo. Somos militares honorables, y la masacre de nuestros propios ciudadanos es algo que nunca aceptaremos. Y lo discutimos y decidimos. Debemos levantarnos, aunque sea por nuestra cuenta, y detener la maldad de los líderes militares. Avanzaremos hacia Otaheite por la justicia. Una vez que termine esta transmisión, partiremos de inmediato, cruzaremos campos y montañas, y entraremos en Otaheite con 25.000 camaradas. Sin embargo, el ejército del gobierno es poderoso. Si estamos solos, seremos aniquilados rápidamente. Pero confiamos en que los militares, políticos y votantes que vean esta transmisión se levantarán. Seremos aniquilados. Tenemos esa determinación. Pero, si ustedes también tienen esa determinación, por favor, únase a nosotros. Comunicación cifrada de la organización clandestina dirigida a la área de la primera civilización, de profundidades de las montañas del estado de Nasir, norte a área de la primera civilización, detalles desconocidos. Se ha confirmado que, la noche anterior, el gobierno central, que se ha convertido en un títere de Japón, y el mando general del distrito central tomaron medidas enérgicas contra el pueblo de nuestra nación. Parece que fue una masacre unilateral con drones, un gran número de ciudadanos han sido víctimas. Ya no podemos soportarlo. En respuesta a esto, los camaradas de la rebelión se están levantando en varios lugares. Parece que algunas unidades del ejército regular también han llevado a cabo un golpe de estado. Amables partidarios que nos están apoyando, no debemos desperdiciar esta oportunidad. Ahora es el momento de derrocar al régimen títere de Japón y sacudir la sombra del emperador mágico. La legítima Federación de Mu se unirá a su coalición. Comunicación de emergencia dirigida al Mando General del Distrito Central del Ejército Federal de Mu, de Cuartel General de la 117ª División de Infantería del Distrito Central, a Mando General del Distrito Central. La rebelión de la Tercera Brigada de Tanques Independiente, que ocurrió anoche, ha sido confirmada como real. Ya habían comenzado su avance desde el momento de la transmisión en línea de su comandante de brigada. Rápidamente tomaron el control del cuartel general del Mando General del Distrito Occidental en la ciudad y, manteniendo su impulso, invadieron el Distrito Central. Ya han entrado en la ciudad a 400 kilómetros de Otaheite. Esto sucedió en tan solo 18 horas. No tenemos permiso para interceptarlos, por lo que hemos permanecido sin resistencia. Además, lo que es peor, parece que se coordinaron previamente con numerosas brigadas, ya que se están produciendo deserciones sucesivas de varios mandos generales de distrito y uniones a la columna que se dirige a Otaheite. Se estima que la fuerza que se dirige a Otaheite asciende a 25.000 efectivos, y nuestra única división no podrá contenerlos si se produce un combate. Solicitamos urgentemente una orden de represión contra los rebeldes y el envío de refuerzos. Esta es una emergencia que sacude a la nación. Comunicación dirigida al Mando General del Distrito Sur del Ejército Federal de Mu, de Cuartel General del 21º Ejército del Distrito Sur a Mando General del Distrito Sur. El 21º Ejército de nuestro Ejército Federal lamenta profundamente las medidas enérgicas tomadas por el Gobierno Central y el Mando General del Distrito Central con respecto a los disturbios que tuvieron lugar en la capital de Otaheite. Ya no podemos confiar en el gobierno central, que incluso ordena la masacre de sus propios ciudadanos, ni en el Mando General del Distrito Central, que ejecutó ciegamente la orden y se cobró más de 1000 vidas preciosas. Además, sentimos una gran empatía por la determinación y el coraje de los oficiales y soldados de la antigua Tercera Brigada de Tanques Independiente del Distrito Militar Occidental, que desertaron del Ejército Federal de Mu el otro día. Con respecto a este asunto, hemos celebrado conversaciones con el 23º Ejército, que comparte nuestra jurisdicción, y con el gobernador del estado de Kalosh, dentro de nuestra jurisdicción, y hemos llegado al siguiente acuerdo. A partir de hoy, el 21º Ejército y el 23º Ejército se separan del Ejército Federal de Mu.
El estado de Karosh también se declara independiente de la Federación de Mu como la República de Karosh, y nuestro 21º ejército se unirá al 23º ejército para formar el ejército provisional de la República de Karosh. Declaramos por la presente nuestra intención de enfrentarnos al gobierno central y al mando general del Distrito Central. Solicitud dirigida al gobierno central de la Federación de Mu, D. Cuartel General del Mando General del Distrito Central A. Ministerio de Asuntos de Emergencia del Gobierno Central. Desde la rebelión de la Tercera Brigada de Tanques Independiente del Distrito Occidental, múltiples ejércitos, cuerpos, divisiones y brigadas de otros mandos generales de distrito han declarado su deserción del Ejército Federal. Estos actúan como fuerzas rebeldes y están atacando a nuestro mando general del Distrito Central. Además, las declaraciones de independencia de varios estados y ciudades de la Federación, y las sucesivas deserciones de la Federación de Mu, no muestran signos de detenerse. Nuestra Federación de Mu se está desmoronando rápidamente y está cayendo en un estado de guerra civil. La situación es peor que durante la guerra civil de hace 60 años, y se puede decir que es la peor posible. Esta situación ya no puede resolverse solo con las fuerzas del mando general del Distrito Central. Es imposible controlar la situación caótica. Necesitamos solicitar asistencia a nuestro aliado Japón cuanto antes. Fin del capítulo 35. El link a la historia del autor estará en la descripción.